Bueno, bienvenidos a esta exploración. Tenemos aquí sobre la mesa un conjunto de notas, parecen apuntes bastante detallados como material de estudio, sobre áreas de figuras geométricas, específicamente rectángulos, cuadrados y romboides, o al menos eso dice el título del archivo que nos llegó. La misión hoy, pues, es meternos de lleno en estas notas, ver qué es lo más valioso aquí. Digo, no se trata solo de repasar fórmulas que chance ya conocemos, sino de encontrar qué perspectivas únicas, qué énfasis o qué conexiones ofrece este material en particular. Queremos entender qué hace que estos apuntes específicamente sean útiles o interesantes. Ok, pues vamos a desmenuzarlos. A ver, abriendo el material. Lo primero que salta a la vista es, claro, la sección del rectángulo. Es bastante directa. Sí, presenta la fórmula de base por altura. Pero, fíjate, dedica un espacio considerable a una visualización con cuadrículas. ¿Eso es algo típico o hay algo particular en cómo lo presentan aquí? Ujú. Es una técnica pedagógica común, sí, la verdad sí, pero la forma en que está dibujada aquí, con esas anotaciones sobre cómo cada cuadrito representa una unidad de área, como que sugiere un énfasis muy fuerte en el concepto fundamental de cubrir una superficie. O sea, no es solo aplicar la fórmula, sino entender el por qué la multiplicación funciona para contar esas unidades cuadradas, ¿sabes? Parece que quien escribió esto quería dejar eso muy, muy claro, desde el principio. Entiendo, sí, como para asegurarse de que no sea pura memorización, ¿no? Que se entienda el fondo. Y justo después del diagrama, ve un par de ejemplos prácticos. Calcular el área de una habitación para poner alfombra, pintar una pared. Los ejemplos clásicos. Pero ¿notas algo diferente o más allá de lo típico en cómo los plantean? Pues mira, lo que me llama la atención es una pequeña nota al margen, en el ejemplo de la pared. Apenas se ve, pero menciona brevemente considerar descontar ventanas o puertas. Es un detalle chiquito, sí, pero es crucial en la aplicación real, ¿no crees? Ah, claro. Sugiere que estas notas, aunque se enfoquen en la teoría básica, como que intentan tender puentes hacia la complejidad del mundo real, donde las formas no son siempre, pues, bloques sólidos y perfectos. Buen punto, sí. No es nada más, aquí está la fórmula, sino, así la usarías en la vida real y aguas con esto. Ok, entonces para el rectángulo, la clave en estas notas parece ser esa base conceptual sólida de cubrir área y ese guiño a las aplicaciones prácticas, con todo y sus complicaciones. Exacto. Establece como una base muy firme antes de pasar a la siguiente figura, que según veo aquí en las notas es el cuadrado. Sí, aquí está. La sección del cuadrado. Presenta la fórmula lado al cuadrado, L cuadrada, claro. Pero dedica bastante espacio, ¿eh? Casi tanto como a la definición misma, a demostrar cómo se deriva de la fórmula del rectángulo. O sea, base por altura es igual a L por L, que es L cuadrada. ¿Por qué crees que se detiene tanto en eso? Digo, no es como obvio si ya se definió al cuadrado como un rectángulo de lados iguales. Bueno, podría parecer obvio, sí, pero pedagógicamente es bien importante. Refuerza la idea de que las matemáticas son un sistema conectado, ¿sabes? No son solo fórmulas aisladas que te aprendes de memoria. Al mostrar explícitamente cómo se deriva una de otra, estas notas como que subrayan que el cuadrado no es una figura totalmente diferente, sino un caso especial del rectángulo, un tipo de rectángulo. Y lo que es interesante aquí, fíjate, es que justo después de esa derivación hay un pequeño apartado que titula eficiencia. ¿Eficiencia? ¿A qué se refiere con eso? Suena curioso. Pues parece que compara el cálculo L cuadrada contra L por L. Obviamente el resultado es el mismo, ¿no? Pero Chance está insinuando algo sobre la simplicidad conceptual, o incluso pensando más allá, algo que no se explora aquí, pero podría ser la eficiencia computacional de usar la propiedad específica, lados iguales, para una fórmula más directa. Es una perspectiva un poquito más abstracta de lo que uno normalmente ve a este nivel, ¿no? Fascinante. O sea, no solo te dice, aquí está la fórmula simplificada, sino que te invita a reflexionar un poquito sobre el por qué buscamos esas simplificaciones en mate. ¿Ok? Eso le da una capa extra, ¿sí? Al tratamiento del cuadrado en estas notas. Pasa de ser un simple caso especial a un ejemplo de elegancia o, como dicen aquí, eficiencia matemática. Precisamente. Y esa apreciación por la estructura, por la eficiencia, como que prepara bien el terreno para la siguiente figura, que es el romboide. Ahí las cosas se complican un poquito más.
y entender la lógica que hay detrás es todavía más crucial. Totalmente. Y justo aquí, las notas introducen el romboide con un diagrama que, bueno, a primera vista, chance podría ser confuso. Muestra la base, claro, el lado inclinado, y una línea punteada para la altura perpendicular. Pero hay una flecha así, bien grande, señalando el lado inclinado con un signo de interrogación y la palabra ojo. Claramente quieren prevenir un error muy común. Particular. Y estas notas parecen muy conscientes de ese tropiezo común. Y lo abordan de una manera interesante, fíjate. No solo definen qué es la altura perpendicular, sino que incluyen una sección titulada La transformación que revela el secreto. La transformación que revela el secreto suena intrigante, ¿sí? Se refiere a esa idea clásica de cortar el triangulito de un lado y moverlo al otro para formar un rectángulo. Exactamente esa. Pero la forma en que está dibujado aquí es paso a paso, casi como si fuera una animación pero desglosada en papel, ¿sabes? Muestra el romboide original, luego el corte imaginario, luego el desplazamiento del triángulo y finalmente el rectángulo que resulta. Y enfatiza mucho que la base y la altura perpendicular se conservan en todo el proceso. Lo que es notable es que al final de la secuencia repite la fórmula del área del rectángulo, base por altura, y la aplica a la figura ya transformada. Es una justificación visual súper potente de por qué la fórmula del romboide es en esencia la misma que la del rectángulo, siempre y cuando uses la altura correcta, la perpendicular. Me gusta mucho ese enfoque visual, el paso a paso. Hace que la conexión sea, pues sí, ineludible. Mucho más efectivo que simplemente decir, usa la altura perpendicular y ya. Pero, oye, las notas mencionan por qué alguien querría calcular el área de un romboide. Digo, más allá de que sea un ejercicio de geometría en la escuela. Sí lo mencionan, aunque de forma breve, la verdad. Hay un ejemplo sobre un terreno que tiene esa forma medio rara, de romboide, y otro ejemplo que parece más abstracto menciona aplicaciones en física, como el cálculo de momentos o torques, aunque no entra en detalles, nomás lo menciona. Es otro indicio de que estas notas como que buscan conectar los conceptos básicos con áreas un poco más avanzadas o aplicaciones prácticas, aunque sea solo de pasadita. Ok. Entonces el romboide se presenta enfatizando muchísimo la altura perpendicular, con esa advertencia visual fuerte y la demostración de la transformación. Y además, conectándolo sutilmente con aplicaciones que van más allá de la geometría básica. Entendido. Ahora, viendo las tres figuras juntas, ¿no? Rectángulo, cuadrado, romboide, ¿hay alguna sección en estas notas que las compare directamente o que busque como un patrón general entre ellas? No hay una sección que se llame comparación, no. Pero la estructura misma de las notas como que sí sugiere una conexión implícita. Después de tratar las tres figuras, hay una página titulada Resumen de áreas y el principio unificador. Y aquí es donde creo que se cristaliza la idea principal de estas notas. ¿Y cuál es ese principio unificador según estos apuntes? ¿Qué dicen? Pues esencialmente lo que hace es reiterar que la idea fundamental detrás de las tres fórmulas es base por altura. Muestra las tres fórmulas una al lado de la otra. Rectángulo, base por altura. Cuadrado, lado por lado, que explican como base igual al lado, altura igual al lado. Y romboide, base por altura perpendicular. El énfasis está en cómo este principio básico se aplica directamente en el rectángulo, se simplifica en el cuadrado por sus propiedades, o requiere una precisión muy específica, la perpendicularidad, en el romboide. O sea, no las trata como tres reglas separadas y ya, sino como variaciones de un mismo tema central. Eso tiene mucho sentido, sí. Verlo así ayuda a consolidar el conocimiento, ¿no? En lugar de memorizar tres cosas distintas, entiendes un principio y cómo se adapta. ¿Hay algo más en esa sección de resumen? ¿Algún otro detallito? Sí, hay un parrafito al final que dice algo como comprender cómo la definición de altura se adapta a cada figura es clave para no cometer errores y para poder extender estas ideas a figuras más complejas. Otra vez, ese pequeño saltito hacia adelante, ¿ves? Insinuando que esto es solo la base para algo más grande, que lo que sigue se construye sobre esto. Me gusta esa perspectiva. No solo cerrar el capítulo y ya está, sino como abrir una puerta hacia lo que sigue. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos extraído específicamente de estas notas,
Empezamos con el rectángulo, donde el énfasis estaba en la visualización de unidades de área y ese guiño a complicaciones prácticas, como las ventanas. Luego el cuadrado, no solo como caso especial, sino con esa curiosa reflexión sobre la eficiencia de la fórmula L cuadrada. Interesante. Y finalmente el romboide, abordado con esa fuerte advertencia visual sobre usar la altura perpendicular y la demostración paso a paso de la transformación a un rectángulo, además de las conexiones a otras aplicaciones. Y todo, al final, unificado bajo el principio de base por altura adaptado a cada figura según sus características. Exacto. Creo que el valor de analizar estas notas no está solo en recordar las fórmulas, que chance ya las sabíamos, sino en captar cómo se explican, dónde ponen el énfasis estas notas en particular y qué conexiones buscan establecer. Entender la lógica detrás del cálculo del área bidimensional como lo presentan aquí, con sus matices, sus advertencias, es una habilidad fundamental para el razonamiento espacial, para resolver problemas en general. Va más allá de la geometría de la escuela. Es una forma de estructurar el pensamiento, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y ahora, para dejar una idea ahí resonando, basándonos justo en el enfoque de estas notas que se centran en figuras perfectas, pero como que insinúan complicaciones y extensiones. ¿Qué pasa cuando salimos de estas formas tan ideales? Las notas mencionaron lo de descontar ventanas, ok, pero ¿qué hay de las figuras con lados curvos o formas completamente irregulares que vemos todo el tiempo en el mundo real? Si el principio unificador es base por altura de alguna forma, ¿cómo podríamos empezar a adaptar o descomponer ese principio, inspirados por el rigor y las advertencias de estas notas, para medir el espacio que ocupan esas formas más orgánicas o complejas? ¿Nos dan estas notas alguna pista, aunque sea indirecta, sobre los límites de estas fórmulas y la necesidad de otras herramientas, de otros enfoques? Bueno, ahí queda la pregunta flotando. Ha sido fascinante desentrañar las particularidades de estos apuntes. Gracias por seguir esta exploración con nosotros. Aprender, disfrutar,